Muy buenos días, compañeros. Espero se encuentren todos muy bien. El día de hoy trataremos sobre el tema prevención y control de incendios y sobre el uso de extintores. Se explicará brevemente qué es el fuego y qué es un incendio, cómo se generan los incendios y cuáles son las causas más comunes. También se indicará el cómo evitar la ocurrencia de este tipo de siniestros y cómo controlarlos en caso se produzca alguno, mediante el uso de extintores, de acuerdo a la clase de fuego a apagar. En primer lugar, se explicará qué es el fuego y el concepto de incendio. A modo introductorio, cabe recordar que el fuego fue utilizado por primera vez por el hombre hace 10.000 años aproximadamente, principalmente para tener luz, calentarse y cocinar sus alimentos. Actualmente el fuego se utiliza, además, para diversas tareas como vulcanizado, soldadura, en la industria metalúrgica y de materiales de construcción, extendiendo ampliamente su aplicación. Debido a que el empleo del fuego está presente en muchos campos, es importante reconocer los riesgos que su uso implica. Y es importante también aprender a prevenir y controlar la ocurrencia de un incendio. Empezando a definir qué es el fuego, se dice que el fuego es el conjunto de partículas o moléculas de un material combustible en estado incandescente. Este material combustible puede ser sólido, líquido o gaseoso. Las partículas o moléculas que están en estado de incandescencia emiten calor y luz visible debido a la reacción química de oxidación acelerada. El fuego se manifiesta por la interacción de tres componentes, como pueden ver en pantalla: combustible, calor y oxígeno. Esta tríada se conoce como el triángulo del fuego. En cuanto al primer componente, el combustible, este puede ser un material sólido como madera, cartón, papel, plásticos, entre otros. Puede ser una sustancia líquida como aceites, alcohol, derivados del petróleo, pinturas o barnices. O puede presentarse en estado gaseoso, como el gas natural, el gas butano, el gas propano o el hidrógeno. Como segundo componente, el calor, se tiene, por ejemplo, la fricción entre objetos, chispas, arcos eléctricos, reacciones químicas, las cuales suceden al combinar sustancias. Otro ejemplo es la compresión de gases, entre otros. El calor es la energía que activa al combustible para dar inicio al fuego. Y como tercer y último componente se tiene al oxígeno, el cual está presente en el ambiente y en algunos materiales dentro de su composición química. Entonces, de faltar alguno de estos tres componentes, el fuego simplemente no se inicia. Si el fuego se ha producido y se anula alguno de estos tres elementos, el fuego se extingue casi de inmediato. Habiéndose definido lo que es el fuego, se pasará a explicar lo que es un incendio. Un incendio es la ocurrencia de un fuego no controlado o que se origina de manera fortuita y que además tiene el potencial de causar daños materiales y daños a los seres vivos. En este último caso, ante la ocurrencia de un incendio, los seres vivos están expuestos a sufrir quemaduras de primer, segundo y tercer grado. También, los seres vivos están propensos a sufrir desvanecimiento, intoxicación o asfixia por inhalación de humo, pudiendo ocasionar hasta la muerte. Como ejemplo de cómo se origina un incendio, se tienen las siguientes causas más comunes. Primero, debido a la fuga de combustibles líquidos o gaseosos. Por ello, es importante identificar los puntos de fuga y repararlos a tiempo. Previamente a ello, se debe cortar el suministro de combustibles líquidos o gaseosos. Además, se deberá recoger el combustible líquido derramado y desechar los residuos generados como residuo peligroso. Para el caso de los gases, se deberá evitar conectar o desconectar aparatos eléctricos.
a fin de evitar los arcos eléctricos. También se evitará encender o apagar interruptores, prender o apagar linternas, utilizar celulares y, lógicamente, encender fósforos, y también se evitará acercar al lugar de la fuga fuentes de calor. Se deberá ventilar el lugar dejando abiertas las puertas y las ventanas, y por precaución se evacuará el lugar donde haya ocurrido la fuga. Otra causa común de son los cortocircuitos, ya sea debido a elementos deteriorados en el sistema eléctrico o también por sobrecargas en el circuito o sistema eléctrico. Debido a ello, es importante identificar aquellos elementos malogrados y reemplazarlos, ya que por lo general estos elementos en mal estado han perdido o disminuido el nivel de aislamiento eléctrico de diseño. Se tendrá en cuenta también el no conectar varios aparatos eléctricos en un solo punto de alimentación, vale decir, en un mismo toma corriente, ya que ésta se sobrecarga y esto se traduce en un aumento de temperatura, y lo cual puede originar la ignición fortuita y de esta forma iniciarse un incendio. Frente a lo descrito anteriormente, es importante instalar dispositivos de protección eléctrica como interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, sistema de puesta a tierra. No olvidar que los interruptores termomagnéticos protegen al sistema eléctrico de cortocircuitos y sobrecargas, mientras que el interruptor diferencial protege ante los posibles daños que puede causar una fuga de corriente en el sistema eléctrico. También se deberá tener cuidado de no almacenar o dejar material inflamable cerca a fuentes de calor, como velas encendidas encima de manteles o telas, combustible cerca de estufas, hornos o tomacorrientes. La cocina es un lugar a tener cuidado, ya que muchos incendios se originaron allí, debido a la desatención de las parrillas, braseros u hornos durante el proceso de cocción, o por fallas en la instalación o infraestructura del sistema de alimentación de gas, por lo que se recomienda su revisión frecuente. Dentro de las clases de fuego se tienen 5 clases: clase A, clase B, clase C, clase D y clase K. Cada una de estas 5 clases de fuego se diferencia por el combustible o por la fuente en la que se origina. Por ejemplo, el fuego clase A se produce por la combustión del material sólido, como pueden ser cartones, papel, plástico, madera, entre otros. El fuego clase B se origina por la combustión de líquidos o de gases inflamables. El fuego clase C es la que se origina en sistemas o aparatos eléctricos, con presencia de flujo eléctrico, generalmente debido a una sobrecarga o a un cortocircuito. El fuego clase D se origina en metales combustibles, como pueden ser el sodio, el magnesio, el titanio o el circonio, los cuales son los más comunes. El fuego clase K es la que se produce en aparatos de cocina que impliquen el uso de algún medio combustible para cocinar, como por ejemplo aceites o grasas de origen animal o vegetal. Entonces, hasta aquí se ha descrito brevemente las clases de fuego. Ante la ocurrencia de un amago de incendio o el inicio de un incendio, es decir, en la etapa en la que ésta apenas se produce y aún no se propaga de manera vertiginosa, se cuenta con un equipo el cual está diseñado para apagar el fuego originado. Este equipo es conocido como el extintor de fuego o simplemente extintor. El extintor de fuego consta de un recipiente cerrado herméticamente que contiene un agente extintor diferente para cada clase de fuego. Vale señalar que la extinción es la acción de anular cada elemento que origina el fuego. Como se recuerda, existen 3 elementos que originan y dan sostenibilidad al fuego. Recordando, estos son el material combustible, la fuente de calor y el oxígeno.
Entonces, desde esta perspectiva, existen tres métodos de extinción de fuego. Cada uno de estos métodos está orientado a anular a cada elemento que compone el triángulo del fuego. Y estos métodos son el enfriamiento, la sofocación y la separación. El enfriamiento consiste en reducir la temperatura de la fuente de calor y del material en combustión, reduciendo paulatinamente la intensidad del fuego hasta que ésta se apaga. La sofocación consiste en eliminar el contacto del fuego con el aire, que es donde abunda el oxígeno, haciendo que el material en combustión deje de arder. Dicho de otra forma, se corta el suministro de oxígeno al fuego. Por último, la separación consiste en separar el material combustible en la que se produce el fuego, es decir, se trata de remover de forma total o parcial el material que se está quemando. Por ejemplo, para el caso de combustibles líquidos o gaseosos, esto significa cortar el suministro de este combustible, cerrando las válvulas. A continuación se muestra un cuadro con el tipo de extinguidor a utilizar para cada clase de fuego a apagar o extinguir. Recuérdese que cada tipo de extintor se diferencia uno del otro de acuerdo al agente extinguidor que contiene y al tipo de fuego al que será aplicado para que se apague el fuego. Por ejemplo, ante un fuego de clase A se utilizará un extinguidor con agua presurizada. Ante un fuego de clase B se utilizará un extintor de espuma. Ante un fuego de clase C se puede utilizar un extintor de polvo químico seco, o más conocido como PQS. También se puede utilizar un extintor de anhídrido carbónico, o también se puede utilizar algún extintor de alguna sustancia halogenada. Ante un fuego de clase D, solo es posible utilizar un extintor que contenga un agente extintor especial para cada material metálico que se está quemando, el cual puede ser magnesio, potasio, sodio o titanio. Por último, un fuego de clase K se combate solo con extintores de acetato de potasio. A continuación se detallarán los tipos de extintores más utilizados. El extintor de agua presurizada ejerce su poder de extinción por efecto de enfriamiento, es decir, reduce la temperatura hasta apagarlo. También extingue el fuego por el método de sofocación, aunque en menor grado, ya que el vapor del agua que ha sido liberada desplaza al oxígeno. Este extintor es eficiente para apagar fuegos de clase A, es decir, la combustión de materiales sólidos. Este extintor tiene un alcance aproximado de 5 metros y un tiempo de descarga que varía de 30 a 40 segundos. Para su uso, debe retirarse el precinto de seguridad del gatillo presionando y se debe dirigir el chorro hacia la base del fuego. El extintor de CO2 o de anhídrido carbónico, que es un gas inerte, es decir, no es inflamable, no es conductor de electricidad y no reacciona químicamente con otras sustancias. El CO2, además, es un gas que permite ser comprimido dentro del extintor de incendios. Este gas, al ser expulsado del balón, pierde presión y temperatura, es decir, se expulsa un gas frío de mayor densidad que la del aire, pero de menor densidad que la mayoría de los gases inflamables. Debido a ello, al ser liberado este gas, se interpone entre el aire y el líquido o gas inflamable, ejerciendo el efecto de sofocación, es decir, corta el contacto del fuego con el oxígeno. Una ventaja de este tipo de extintor es que no deja ningún tipo de residuo después de su uso, por lo que no se requiere limpiar luego la zona. El extintor de CO2 se emplea para apagar fuegos de clase C, es decir, en circuitos eléctricos, y también de clase B, es decir, en materiales inflamables, líquidos o gaseosos, aunque con menor eficiencia. El extintor de espuma está compuesto básicamente por agua y varios añadidos químicos, como el acetato de potasio, citrato de potasio o carbono de potasio.
con lo cual se consigue el efecto de espuma dentro del extintor. Esta espuma o estas burbujas, al ser liberadas y que tienen menor densidad que el aceite, que la grasa y que el agua, cubren la superficie horizontal del material combustible, creando una capa que ejerce el efecto de sofocación. Este extintor no resulta eficiente para apagar fuegos cuyo material combustible es el alcohol, ya que al mezclarse con el agua hace que la espuma desaparezca, por lo que inutiliza la acción del extintor. El extintor de espuma se utiliza para apagar fuegos de clase A y de clase B. También conocidos como extintor ABC o de propósito múltiple o polivalente, ya que se utiliza para apagar fuegos de clase A, B y C. Este tipo de extintor utiliza un polvo químico seco, especialmente fluidizado y siliconizado, de fosfato de amonio monohidratado. El agente empleado en este extintor no es tóxico, aunque puede causar problemas para respirar y dificultad en la visibilidad durante o inmediatamente después de su descarga. El polvo químico seco no es conductor de electricidad, por lo que es usado para apagar fuegos de clase C, como se mencionó anteriormente. Cuando se utiliza un extintor de PQS sobre un combustible sólido en llamas, se crea un residuo pegajoso que cubre el combustible aislándolo del oxígeno del aire e impidiendo así la combustión, es decir, se aplica el método de sofocación. El polvo químico seco, al ser liberado, pierde presión, por lo que su temperatura disminuye rápidamente, con lo cual también ejerce el efecto de enfriamiento. Para su uso, se debe quitar el seguro, accionar el gatillo y dirigir la descarga hacia la base del fuego. No olvidar mantener el extintor en posición vertical y descargar el contenido en forma de vaivén. Antes de utilizar este tipo de extintor, se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, nunca utilizar el extintor de polvo químico seco sobre una persona que se esté quemando o que haya sufrido algún tipo de quemadura. Si bien es cierto que el PQS no es tóxico, este material cuando entra en contacto con un medio acuoso o húmedo se descompone formando un ácido que puede provocar quemaduras químicas en la piel afectada por el fuego. No es recomendable utilizar extintores de PQS sobre componentes electrónicos delicados, como equipos de cómputo, equipos de medición o celulares, ya que podría dañar los semiconductores de estos equipos. Se deberá limpiar profundamente los residuos generados por este extintor, ya que este tipo de polvo es corrosivo. Finalmente, ¿cuándo se debe utilizar un extintor de fuego? Su uso se limita a apagar incendios en su etapa inicial, es decir, cuando apenas se está produciendo y hasta antes de su expansión vertiginosa, o cuando se vuelva incontrolable en el lugar donde esté ocurriendo, o sea, solamente al inicio. En este último caso, de tratarse de un incendio incontrolable o de grandes magnitudes, se utilizará el extintor para abrirse paso y crear un camino de evacuación. Si se desconoce sobre el uso de extintores, es mejor pedir ayuda a un personal entendido en el tema o capacitado ante este tipo de contingencias. Recomendaciones. Realizar inspección mensual a los extintores, verificando el precinto de seguridad, el peso bruto del extintor de acuerdo a las especificaciones del fabricante, examinar posibles roturas, fugas, corrosión, obstrucción de la manguera, acceso y visibilidad del extintor, entre otros aspectos. Utilizar las tarjetas de inspección entregadas por el proveedor del equipo, ya que en ella se describen los aspectos a tener en cuenta durante la inspección. Es importante la indicación del proveedor o fabricante. Las pruebas hidrostáticas deben ser realizadas por empresas especializadas en intervalos que no excedan los 5 años. Finalmente, se tiene la siguiente frase para reflexionar respecto al tema de hoy. Todo incendio tiene pequeños comienzos. Es importante atacarlo desde el inicio. Esto quiere decir
que no esperemos a que el fuego se convierta en incendio para recién tomar acciones, ya sea apagándolo o dando la voz de alarma a tiempo. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias por su atención prestada y será hasta el siguiente video. Que tengan buen día.